Hola, bienvenido al curso de TICS. En esta materia vas a aprender pues cosas relacionadas a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Esta es la portada del manual que vamos a utilizar. Este manual está dividido en diferentes secciones que te voy a ir pasando semana con semana para que tú puedas trabajar, ¿no? Este libro fue hecho por tu servidor. Mi nombre es el profesor Víctor Hugo Ortiz Oropesa. Y bueno, esta materia es muy buena porque te pone al día con todo lo que es tecnología, ¿no? Y con lo que es pues el enlace que hay de las comunicaciones con las tecnologías, como son los celulares, la computadora, entre muchas cosas, ¿no? Esta es la portada del manual. Obviamente no lo vas a tener en tus manos porque estamos en pandemia, pero yo te voy a hacer llegar poco a poco la información que necesitas para poder trabajar en este curso, ¿no? Esta es la portada. Vamos a ver ya el contenido para que empecemos con esto de las TICs, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es entender el concepto de las TICs. Déjame cargar un programita que necesito de acercamientos. Este programa sirve para hacer esto, mira, para que me permita moverme en el documento libremente y podamos entenderlo. Sale, vale, mira. Este video, bueno, trata de lo que es el concepto de las TICs y vamos a llamar a este video el video de la sesión 1. Y la sesión 1 pues va a ser lo que abarca la primera semana de este curso. Entonces, mira, el concepto básico de tecnologías de la información y comunicación es que son un conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno. Se refiere en torno a ya sea una empresa, una escuela, una oficina, hasta tu propia casa, ¿no? Y que se integran en un sistema de información interconectado y complementario. Esta innovación servirá para que rompa las barreras que existen entre cada uno de ellos. Las TICs se imaginan como el universo de dos conjuntos representados, representados por las tradicionales tecnologías de la comunicación, las cuales están constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional. Y el otro conjunto son las tecnologías de la información, que son caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. Pero bueno, son conceptos que tal vez te pueden revolver en un principio, pero yo te digo, esto de las TICs no es más que el conjunto de servicios, software, hardware, tecnologías tradicionales como lo son el radio, la televisión, la telefonía, todo en conjunto para hacerte la vida más fácil, ¿no? Las TICs tienen ese propósito, hacerte la vida más fácil, porque día a día estamos trabajando con tecnología. Las televisiones inteligentes, los celulares inteligentes, aparatos electrodomésticos que cada vez son más avanzados y que requieren cierto nivel de comprensión. Ya no es lo mismo un aparato de tu casa del día de hoy a un aparato que tus papás o tus abuelos conocieron. La tecnología ha cambiado, pero se está integrando a otras tendencias, ¿no? Aquí nos dan un concepto de qué son las TICs y cuáles son sus inicios. Las tecnologías de la información y la comunicación son la unión de las computadoras y las comunicaciones. Esta unión o esta conjunción de estos dos términos empezó en los años 90, o sea, ya esto de las TICs tiene pues ya 30 años, no es algo nuevo, pero no eran antes como lo es ahora, han ido evolucionando. Aquí nos dicen que las tecnologías de la información y de la comunicación son un término que se usa para designar lo referente a la informática conectada al internet y especialmente al aspecto social de estos. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación eligen a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas, pero también las herramientas que permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad. Entonces, aquí dice algo importante, ¿no? Una redefinición de lo que es el funcionamiento de la sociedad. ¿Esto a qué se refiere? Las comunicaciones, las TICs, los dispositivos electrónicos han revolucionado lo que es el funcionamiento de la sociedad. En tiempos antiguos, y te hablo de hace 40 años, si tú quieres mandarle un mensaje a una persona de otro país y no tenías una línea telefónica y no hablemos de que pues no existía el internet, pues ¿cómo lo hacías? Mandabas una carta escrita y ibas a la oficina de correos y había unas personas encargadas de recibirte el documento, de ponerle un timbre postal, después mandarla ya sea por un avión o por un barco o vía terrestre ese documento. Y bueno, ese documento llegaba a un destinatario y pasaban días para que esa persona pudiera ver el mensaje. Y bueno, imagínate ahora el proceso para contestar el mensaje era lo mismo pero al revés. Imagínate cuánto tiempo te tenías que llevar
cuánto tiempo se llevaba para que tú pudieras tener ese intercambio de información a través de una comunicación, y no hablemos de un diálogo, de una comunicación escrita. Y en la actualidad, ¿cómo lo haces? Agarras el celular, tienes en tu celular varias aplicaciones, por ejemplo el Messenger, por ejemplo el WhatsApp o el correo electrónico, en donde tú puedes mandar un mensaje y ese mensaje llega de forma instantánea, llega en segundos, y si la comunicación es síncrona, te pueden contestar al mismo tiempo, y si es asíncrona te pueden contestar pasados unos 2-3 minutos, dependiendo qué tipo de conexión tengas por ahí. Pero bueno, esto es muy importante, y lo vuelvo a decir, la redefinición del funcionamiento de la sociedad, porque ya todos estamos metidos en las tecnologías de la información, incluso hasta los niños más pequeños. Los niños en preescolar ya les enseñan a trabajar con tablets, ya les enseñan a leer, escribir, a señalar formas a través de dispositivos electrónicos. Que bueno, esto puede ser un efecto negativo, porque está comprobado por ahí en muchos estudios que no hay como que los niños chiquitos estén apartados de la tecnología, porque se hacen dependientes al 100% de un dispositivo. Entonces la mejor forma de aprender en la niñez pues sigue siendo la que nos enseñaron, ¿no? Usando las manitas, escríbele, pega papelitos, de muchas formas, ¿no? Pero bueno, no se trata de esto la clase, ¿no? De recordar cómo era antes, sino que entendamos que estamos en una época nueva en la que todo está cambiando y todo tiene que ser mejor. Por ejemplo, mira, vamos a ver aquí abajo. Este documento te lo voy a mandar para que tú lo tengas. Ya te indicaré a través de Classroom lo que tienes que hacer con este documento. Este documento lo estoy analizando desde el principio. Es un documento que tiene en total 12 páginas. Aquí puedes ver cuántas páginas tiene. Y este documento, pues bueno, como te lo dije al principio, es la sesión 1 o semana 1 de clases. Y pues bueno, mi forma de hacer mis videos, la forma de enseñar es analizando lo que te voy a mandar, para que no te quede duda de cómo lo vas a utilizar o de qué contiene. Contiene pues la información necesaria de esta semana, ¿no? Y cómo lo vas a utilizar, eso te lo voy a indicar por Classroom detalladamente para que sepas qué hacer. Y bueno, aquí nos habla un poquito de las ventajas y las desventajas de las TICs. Bueno, pues como ventajas tenemos esta: brinda grandes beneficios y adelantos en la educación, y eso nos consta. Hablemos de esta pandemia, muchachos. Llevamos casi 2 años trabajando a una forma que no es la tradicional. La forma tradicional era ir a la escuela, sentarse en un salón de clases, esperar a que llegara el maestro daba su explicación, tomabas notas, ibas recolectando la información en tu libreta porque tú lo escribías, y te decían tal fecha y examen, y te pones a estudiar tus notas. Allí venía el problema de que el alumno luego no apunta, dice, ¿cómo le hago? Copio, me pasan apuntes, me pongo a leer, pero era la forma tradicional, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos? Ya no necesitamos ir a la escuela, y no porque no queramos, ahorita estamos obligados, pero podemos estudiar a distancia. Yo les mando la información, podemos estar conectados al mismo tiempo. Por ejemplo, este video lo estoy grabando ya de noche, ustedes están dormidos, pero lo van a ver el día de mañana. Pero se queda guardado en en un canal de YouTube donde ustedes lo pueden buscar cuando quieran y lo pueden ver las veces que quieran para que la información quede clara. Si no es a la primera, a la segunda vista, a la tercera vista. Pero bueno, hablamos de que ayuda a la educación. ¿Por qué? Porque estas tecnologías te permiten estar conectado en línea, en vivo, en directo, de forma síncrona y también de forma asíncrona. Y puedes mandar evidencias, y puedes mandar trabajos, podemos mandar un video, podemos regresar un video, podemos hacer muchas cosas. Todo lo facilita la tecnología, y más lo facilita si sabemos usar dispositivos como son celulares, computadoras, entre otras cosas, ¿no? Por aquí dice otra de las ventajas. Vamos a leer solamente algunas, no todas. Tú tienes el documento para que las veas todas y la analices, pero por ejemplo vamos a leer otra. Permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. Creo que este punto que estoy encerrando en este circulito pues queda con la primera. Después dice por aquí, ofrece nuevas formas de trabajo, como teletrabajo. Pues esta es la contraparte, ¿no? A ustedes les sirve esta forma de educación a distancia, les sirve a ustedes para aprender, y a mí me sirve como maestro para enseñarles. O sea, es mi trabajo y lo hago a través de lo que es el teletrabajo. Y bueno, hay facilidades, es exactitud, es menos riesgoso y menor el costo, ¿no? ¿Y a qué se refiere aquí? Los riesgos, pues bueno, yo ni siquiera salgo de mi casa, ustedes tampoco. Nos evitamos el peligro de la pandemia, y si no hubiera pandemia podríamos trabajar así, nos evitamos, no sé, los embotellamientos de tránsito, que ya se subieron a robar al camión, o que el papá o la mamá chocó. O sea, nos evita riesgos y al mismo tiempo nos baja los costos. Por ejemplo, si yo fuera a trabajar a la escuela todos los días, pues me gastaría una cantidad en almuerzo, en comida, en gasolina, en un refresquito, lo que sea.
pero en cambio aquí en mi casa pues simplemente no gasto porque no salgo de mi casa. Eso se puede referir. Y también en las empresas. Pero bueno, todo lo bueno también tiene algo malo. Desventajas, falta de privacidad. Ustedes saben que si publicas algo, pues es muy dado a que todo el mundo lo vea. O sea que tu privacidad pues casi es nula. Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos con lo que se manda, con lo que se publica, con lo que se dice, porque muchas veces hay cosas nocivas muy feas en internet que te perjudican. Hasta con una imagen que tú pongas tuya, se puede usar para otro tipo de contenidos, ¿no? Es muy peligroso. El mal manejo del internet puede perjudicar a muchas personas. Aislamiento, eso es lo que nos está pegando a los maestros y a los alumnos. La escuela no es solamente para aprender, la escuela es para que tú interactúes con otras personas. De hecho, los que somos maestros y somos padres estamos bien preocupados porque los niños están prácticamente encerrados, están haciéndose amigos de la pantalla, están haciéndose amigos del escritorio y tienen que tener ya pronto un tratamiento hasta psicológico para que no tengan algún tipo de secuela por ese aislamiento, porque no están conviviendo con niños de su edad. Por ejemplo, aquí yo tengo un muchachillo de 14 años en casa, que es uno de mis hijos, el menor, y bueno, se estresa de que no sale, no convive con personas de su edad. La convivencia pues tratamos de que sea lo más adecuada, ¿no? Platicamos con él, caminamos, salimos a las bicicletas, hacemos lo que se puede, pero realmente para que tengas un desarrollo bien, debes de convivir con personas de tu edad. Y bueno, no es lo mismo convivir en una clase en línea donde hay 40 adolescentes de la misma edad. No es lo mismo verlos en una pantalla que verlos en un salón. Eso es ese es en definitiva pues uno de los problemas más grandes de trabajar así. Fraudes. Pues bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el internet es peligroso si no lo sabes usar? ¿Cuántas veces te han dicho que no des tus tarjetas de crédito, tus números confidenciales, tu información, transacciones que son bancarias? Es muy peligroso porque puede haber por ahí cosas medias raras, ¿no? Pérdida de los puestos de trabajo, pues esta sería una consecuencia de algún manejo malo, ¿no? Algún manejo malo de lo que es la información. Yo por ejemplo, si trabajara en un banco y hago un mal uso de las bases de datos, pues no duden que me van a correr o hasta me metan a la cárcel. Entonces hay que tener cuidado con la información. Y bueno, aquí nos hablan de cuáles son las características de las TICs. Vamos a leer dos nada más, para no hacer tan largo este video. Yo trato de que mis videos sean a lo mucho de 1 hora. Algunos dirán es demasiado, pero es que no se pueden menos. Ustedes han de ver videos en YouTube de 20 minutos, pero son videos que pues explican poco o son otro tipo de temáticas, pero este video, como es educativo, debe de tener esa duración. Entonces, ¿cuáles son las características de las TICs? Que son de carácter innovador y creativo y dan acceso a nuevas formas de comunicación. Otra sería que se relacionan con mayor frecuencia con el uso del internet y de la informática. Y otra tercera sería que afecta a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. Hay más características, pero solo te leo estas tres, ¿no? Si tú ya quieres entrar más en estas, si quieres saberlas todas, pues bueno, tienes el documento en la mano para que tú lo puedas leer con calma. Pero bueno, ¿qué más contiene este documento? Mira, acá hay otras dos. Aquí tienes un ejercicio. Este ejercicio es para que tú solito hagas una definición de lo que son las TICs. Por acá arriba ya tuviste una lectura previa de qué son las TIC, sus ventajas, sus desventajas, cuáles son sus inicios, tienes aquí algunas definiciones cortas. Entonces toda esta información que tú acabas de leer aquí, tienes que procesarla, tienes que comentarla con otras personas, coméntala con tus hermanos, con tus papás, con tus primos, con tus tíos, con los vecinos, con tus propios compañeros del salón, de una forma a distancia. Coméntalo para que lo asimiles y tú generes una propia definición, una definición tuya. Tú que entiendes qué son las TICs. Y aquí en este recuadro vamos a anotar pues cuál es nuestra definición. Para que sea una definición válida, bueno, pues no me llenes 2 renglones nada más, ¿no? No me pongas 2 líneas, pues son las computadoras más las comunicaciones y me hacen la vida mejor. No, haz una definición correcta, esfuérzate un poquito, trata de usar palabras adecuadas para que tu definición tenga sentido. Y pues no sé, una definición de unos 4 o 5 renglones es válida, ¿no? Si quieres ocupar todo el cuadro, ocupa todo el cuadro, pero si no te veas tan corto y me pongas 2 renglones, por favor. Por acá dice otra actividad: intercambia ideas con tus compañeros y concluye grupalmente cómo interactuamos y cómo afectan las TICs en nuestras vidas cotidianas. Bueno, el primer ejercicio es crear una definición y la segunda es que platiques con tus compañeros. Yo sé que no estás en la escuela, entonces puedes platicar con tus hermanos otra vez, con tus papás, con tus tíos, con quien tengas a la mano, y
y platica con él y llega a una conclusión y escríbeme aquí en este cuadro cómo afectan las TICs en nuestras vidas cotidianas. ¿Afectan positivamente? ¿Afectan negativamente? ¿Tú qué opinas? Yo siento que afectan de las dos formas, ¿no? Pero bueno, y es a criterio tuyo. Ahora sí, para empezar, ¿qué es una computadora? Lo que vimos ahorita en los primeros minutos del video, que han sido como 10 minutos o tal vez 15, es lo que es una definición muy breve, muy muy fácil de las TICs. Pero bueno, en conclusión, y para poder avanzar, las TIC son el conjunto de comunicaciones y dispositivos que te permiten hacer trabajos, ya sea educativos, ya si eres trabajador, bueno, de trabajos de tu empresa, te permiten comunicarte utilizando tecnologías y hacerte la vida más fácil, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, pero todo empieza aquí, muchachos. Todo empieza con este concepto, que es una computadora. Obviamente, ¿por qué pongo primero el concepto de computadora? Porque aquí empezó todo. A mi gusto de ver las cosas, la computadora marcó el inicio de lo que son las TICs, porque las computadoras se hicieron para manejar información. Y cuando por ejemplo, estas computadoras no fueron las que conocemos como las que tenemos hoy en día. Las primeras computadoras fueron hechas por universidades y eran cosas tremendamente grandes, y cuando esas universidades querían intercambiar información, pues inventaron los medios de comunicación para poder transmitir esos datos a través de a través de las líneas, ya sean de cobre, de lo que fuera en su momento, para poder transmitir datos. Entonces, no pongo aquí lo que es un celular porque bueno, su antecedente es el teléfono, pero su antecedente o antecesor era nada más básicamente para comunicarse por medio de voz. La computadora era un dispositivo más completo, por eso lo pongo en esta parte. Y tengo una definición aquí, que dice: una computadora es una máquina electrónica que es utilizada para recibir datos que son manipulados para diferentes tareas, tales como generar, almacenar, recuperar y actualizar información, con el propósito de agilizar la toma de decisiones. Estos conceptos son muy importantes. Con una computadora generas información, con una computadora almacenas, recuperas y actualizas. ¿Con qué propósito? De que tomes decisiones de diferente tipo. Si eres alumno, vas a tomar decisiones en cuanto a tus tareas. Si eres maestro, vas a tomar decisiones tal vez en la evaluación. Si eres director de una escuela, pues vas a tomar decisiones para que los alumnos reprueben menos. Si eres empresario, vas a tomar decisiones para que tus negocios ganen más dinero, no para que pierdas dinero. Y bueno, la computadora digital moderna es una gran medida de conjunto de interruptores electrónicos que se utilizan para representar y controlar el recorrido de los datos denominados bits. ¿A qué va esta parte? Aquí va la parte de cómo se comunican o cómo trabajan los datos las computadoras. Dije comunicar, me refería al intercambio de datos entre computadoras. Pero antes de eso, antes de que hubiera comunicación entre computadoras, primero hay que entender cómo internamente una computadora trabaja con los datos. Y aquí nos dan una gráfica que voy a tratar de centrar más aquí. A ver, déjenme intentarlo. Ahí está, miren. Aquí tenemos una representación gráfica de los datos o dígitos binarios. En lo que es la electrónica, en lo que es la informática y en lo que son las TICs, debemos de conocer bien este concepto, dígitos binarios, porque todos los datos son interpretados como dígitos binarios. Y el nombre correcto de estos dígitos binarios son los bits. Y los bits son los ceros y los unos. ¿Sale y vale? Esta gráfica es muy simple y sirve para que entiendas lo siguiente. Si tú estás hablando de un cero, hablas de una señal que se encuentra en la parte baja de la gráfica. Estas tres señales de aquí son señales bajas, es decir, valen 0. Y las señales altas o señales con valor de 1 se encuentran en la parte de arriba de la gráfica. Entonces, bueno, hay otro concepto por aquí que debes de entender. Esto es una gráfica digital porque es una señal cuadrada. Si tuvieras una señal de este tipo, sería una señal analógica. Pero bueno, aquí no nos vamos a meter en broncas porque esto es más de electrónica. ¿Sale? Esto no le hagas caso. Hazle caso a esto y solo recuerda lo siguiente: en una señal digital las señales altas son unos y las señales bajas son ceros, y cada uno de estos se llaman bits o dígitos binarios. Y bueno, ese es el concepto que debes de entender aquí, ¿no? Por acá también nos dicen que uno de los inventos más importantes del siglo pasado y que revolucionó el mundo de las computadoras es el transistor. El transistor fue inventado en 1948 en los laboratorios Bell y funciona como un interruptor de estado sólido y sustituyó la tecnología de tubos de vacío, que era mucho menos adaptable. Un transistor es un dispositivo electrónico que te permite prender y apagar, mandar
o no mandar, dejar pasar o no dejar pasar, subir y bajar. O sea, tiene solamente dos estados, sí y no. Entonces esa lógica física del transistor, pues bueno, ayudó a la miniaturización de todos los componentes electrónicos y ayudó a que las computadoras se hicieran cada vez más pequeñas, más rápidas y más potentes. Pero bueno, esto se va a ver un poquito más adelante en lo que son las generaciones de las computadoras. Y bueno, mira, aprovecho que está este zoom. Aquí habla de la miniaturización, que es lo que te decía. Los transistores provocaron que todo lo que era electrónico se hiciera más pequeño pero más rápido. Y bueno, para que te des una idea, el microprocesador Pentium Pro de Intel, aquí hablamos de un procesador de un cerebro de una computadora, y tiene más de 5.5 millones de transistores. Y hablamos de una pastilla, hablamos de un circuito, para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Vamos a abrir aquí el internet de una vez y vamos a buscar lo que es, aquí tengo mis usuarios de todo esto. Vamos a buscar lo que es un microprocesador. Algunos tal vez ya lo sepan. Microprocesador. Algunos tal vez ya saben qué es. Esto es un microprocesador, muchachos. Esta imagen que está aquí, vean, para que tengamos una idea de qué tamaño tiene. Más o menos es esto, lo que está aquí en la mano. Aquí abajo. Abajo de este ventilador se encuentra un disipador de calor, que es este metal que está aquí. Y abajo de este disipador hay un zócalo. Y en ese zócalo está colocado el microprocesador. Entonces esta cosa que está aquí tiene un tamaño de unos 4 centímetros por 4 centímetros. ¿Y cómo es que adentro de ese objeto tan pequeño tengamos la cantidad asombrosa de hasta 5.5 millones de transistores? Y bueno, ese es en el modelo Pentium, que ya tiene más de 10 años en el mercado. Y por acá nos habla de que hay otros dispositivos con más de 30 millones de transistores. Imagínense la tecnología para poder fabricar eso, ¿no? Hablamos de tecnologías en electrónica, de semiconductores, de elementos químicos para poder trabajar la semiconducción de señales a través de un dispositivo sólido. Pero bueno, eso es un poquito más de la electrónica, ¿no? Por acá nos dicen que una forma de medir los avances tecnológicos de las computadoras es a través de las generaciones. Ha habido, o al menos yo me quedé en la quinta generación. Hubo primera generación de computadoras, hubo segunda generación, tercera, cuarta y quinta. Y en este documento están esos aspectos más relevantes de cada una de ellas. Pero antes de pasar a lo de las generaciones, vamos a ver un poquito de lo que estábamos viendo al principio de este segmento del documento. ¿Qué es el código binario? ¿Qué son los bits? ¿Qué son las señales altas y bajas? Pero de una forma matemática. De una forma matemática para que lo entiendas bien. Aquí está, mira. Aquí está, y esto sí lo tenemos que leer. Y si no entiendes esto, con esta lectura, te recomiendo que tú lo leas otra vez, al fin que el documento, tienes el documento y el video lo puedes repetir las veces que tú quieras. Y aquí dice, ¿cómo interpreta una computadora los datos? Y dice así, es oportuno recordar en este momento que en el estudio de la informática los datos deben ser medidos o cuantificados con alguna unidad. Sabemos que los datos almacenados en un disco duro o una memoria tienen un tamaño, pero a veces no tenemos claro el concepto lógico de la información. Así podemos decir que la unidad mínima de información es conocida como bit, 0 o 1, y que una cadena o conjunto de 8 bits forman un byte, y que a su vez un byte es igual a un carácter. Por lo tanto, cualquier carácter que se introduzca por el teclado es interpretado por la computadora como un conjunto de 8 bits, es decir, un byte. Ejemplo, el código ASCII tiene asignado el número 65 en base 10 para la letra A mayúscula. Entonces, cuando el usuario teclea la letra A, internamente la CPU realiza el siguiente procedimiento. Paso número 1. Bueno, antes de los pasos quiero que te quede clara esta información de estos dos párrafos. ¿Vale? Los datos son interpretados a través de bits, que son los bits ceros y unos. Electrónicamente se miden con voltajes, informáticamente se miden con ceros y unos. Y aquí en la parte de las TICs vamos a utilizar el 0 y el 1 para entender el código binario. Aquí hay algo importante, tenemos dos cosas, y las voy a escribir aquí arriba. El bit puede ser un 0 o puede ser un 1, y el byte es el conjunto de 8 bits. Es decir, si yo pongo 8 ceros, tengo un byte. Otro ejemplo de otro byte sería ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo otro byte. Otro también podría ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O al revés, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ya me pasé. Combinaciones
combinaciones de entre 1 y 0 nos forman cualquier byte, ¿no? Pero bueno, aquí nos hablan de otro código ASCII. Está el código binario, que sería este, y el código ASCII es un código que utilizan todos los fabricantes de computadoras para que tengan normalizados los caracteres que entran por el teclado. Por ejemplo, la letra A vale 65, la letra B vale 66. Si buscamos en internet, vámonos otra vez a internet, el famoso código ASCII, aquí podemos ver esto, vean, vamos a acercar uno, ahí está, mira. Aquí nos dice el código ASCII que todos los caracteres tienen un valor. Por ejemplo, la letra A mayúscula, ahí está, mira, es el 65. ¿Sale? Vale, tú como persona, tú como humano entiendes la letra A, tú entiendes el concepto de la letra A. La letra A provoca un sonido, la letra E, por ejemplo, provoca otro sonido. Como personas que somos, como personas que tenemos cerebro, entendemos los sonidos de las letras, entendemos el significado de las letras, pero una computadora no tiene cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hace? La computadora necesita códigos, y las personas que normalizaron este código asignaron a cada uno de los posibles caracteres un valor numérico. Si te das cuenta, el primer valor es el 1. ¿Sale? ¿Vale? Aquí esta tabla está incompleta, porque obviamente debe de haber un valor de 0. El valor de 0 se le da el valor de nulo. Es decir, cuando no tienes ningún carácter es porque tienes 0, ¿estamos de acuerdo? Y el último valor sería el 255. Aquí está. Entonces, estos números tienen mucho que ver con la informática, tienen mucho que ver con las TICs, memorízalos. ¿Dónde empieza el código ASCII? Empieza en ¿cuál? En 0. ¿En dónde acaba? En 255. ¿Sale? Vale. Pero bueno, vámonos ya a los números, a las divisiones, a las matemáticas. Pero recuerda, o sea, esto que está en color rojo son los caracteres del teclado. Caracteres en mayúsculas, caracteres en minúsculas, caracteres especiales, caracteres que se utilizaban mucho hace algunos años, cuando teníamos que, por ejemplo, crear un cuadro, un sombreado, muchas cosas que ya pasaron de moda, pero el código sigue existiendo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con nuestro documento. Por acá tenemos paso número 1. Vamos a trabajar con el número 65, porque es el que nos dan como ejemplo aquí de la letra A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú agarras el número 65, lo vas a dividir entre 2. El resultado te va a dar 32 y vas a tener un residuo de 1. Ahí está. Ahora, tomas el número 32 y lo vas a dividir otra vez entre 2. Te va a dar 16 y tu residuo va a ser el número 0. Tomas el número resultante 16 y lo pones aquí abajo, lo divides entre 2 y te va a dar 8 con un residuo de 0. 8 entre 2 es 4, residuo 0. 4 entre 2 es 2, residuo 0. 2 entre 2 es 1, residuo 0. 1 entre 2 no se puede dividir, por lo tanto el residuo es 1. Entonces, antes de empezar ya lo difícil, hazte una pregunta: ¿por qué todo se dividió entre 2? ¿Por qué todo se dividió entre 2? Porque estamos ¿en dónde? En el código binario. Como tienes dos dígitos, 1 y 0, si tú los cuentas, estos dígitos, si tú los cuentas, tienes un dígito, dos dígitos. Por lo tanto, todo lo que tú dividas va a ser entre 2. Y estos residuos los vas a escribir aquí. Y en el paso número 2 te voy a decir qué es lo que tienes que hacer con esos residuos. Hasta aquí ponle pausa si no lo has entendido. Y si ya la entendiste, pues continuamos. Ahí va, mira. Ahí está. Paso número 2. Ordenamos los residuos obtenidos en el orden opuesto. Es decir, el último lo escribimos primero y los posteriores se escriben hacia la derecha del primero. Obtenemos 1, 0, 0, 0, 0, 1, el cual es equivalente a 65. En código binario notarás que esta cadena es de 7 bits. Por lo tanto, colocamos un 0 al principio de la cadena para obtener 01, 00, 001. Y aquí tú puedes ver, alumno, que tienes un conjunto de 8 bits. Y este conjunto de 8 bits se llama byte. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, analízalo rápido, mira, cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí, pues bueno, es un número fácil porque tenemos 1 al extremo, y tenemos entre todos estos puros ceros. Entonces, si tú escribes el número, así te va a quedar. Pero debes de llegar a un conjunto de 8. Entonces debes de rellenar con un 0 a la izquierda. Aquí nos hablan de una verificación. Vamos a verificar que efectivamente estos ceros y unos valgan 65. Vamos a ver, mira. Y para eso debes de armar la siguiente tabla. En esta siguiente tabla estamos hablando de un conjunto de 8 bits. Y estos bits tienen un valor por posición.
¿Te acuerdas que hace rato dividiste entre 2? Ah, bueno, pues ahora para hacer la verificación o la comprobación de esto, tienes que hacer elevaciones a diferentes exponentes, pero la base de todas las elevaciones es el mismo número, es el 2. Y como por ejemplo, esta primera posición es la primera, bueno, esta posición que está hasta la derecha es la primera, está elevado a la potencia 0. Y vas a ir sumando de uno en uno, vas a ir sumando de uno en uno hasta que llegues al lado izquierdo. Entonces 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Entonces, si resuelves estos números, 2 a la 0 te va a dar 1 por regla matemática. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 16, 2 a la 5 32, 2 a la 7, perdón, 2 a la 6 64 y 2 a la 7 son 128. Ahora, ahí te va algo interesante. ¿Te acuerdas del código ASCII que te dije? Empieza en 0 y acaba en 255. Este número es importante. Si tú sumas todos estos números, dime qué te da. Ponle pausa al video, saca una calculadora y por favor toma todos esos, haz la suma de todos esos números y te va a dar ¿cuánto? Pone pausa, agarra la calculadora y suma. Sale y vale. Listo. Ya lo sumaste, te va a dar 256. ¿Sale y vale? ¿Por qué estoy seguro? Porque bueno, el 255 son los dígitos que puedes ver, pero se le suma el 0, el nulo, y te va a dar 256. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos más para abajo. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer más grande nuestra tabla. Tenemos que meterle un renglón en la parte de abajo. Y en ese renglón vamos a colocar los unos y los ceros que encontramos de todas las divisiones, en el orden en que pusimos ya los números ordenados. ¿Sale y vale? Si te das cuenta que hay un 0 porque es el que pusimos para rellenar o completar la cadena de 8 bits. ¿Sale y vale? Ahora, fíjate, lo que tienes que hacer ahora es sumar los que tienen 1. Por ejemplo, este que tiene 1 vale 64. Y todos los demás están en ceros, pero al final te encuentras este 1. Entonces este 1 lo sumas al 64 y te va a dar 65. Ahí está la explicación. 64 más 1 es 65 y es equivalente a la letra A en el código ASCII. Bueno, pues de tareita, cuando acabe este video, practica esto con el número 200 y con el número 150. ¿Sale, vale? Ahí le pones pausa para que tú puedas acabar tu proceso para esos dos números. Y bueno, como te platiqué arriba, aquí viene lo que son las generaciones de las computadoras. Y pues bueno, el video ya se hizo largo. Vamos a ver algunos aspectos muy breves de cada una de las generaciones, porque te recuerdo que tú puedes pausar el video y puedes leer el documento que te voy a hacer llegar por Classroom, el cual lo puedes descargar, lo puedes imprimir o lo tienes que transcribir. Y bueno, no sé por qué dije que lo puedes imprimir. En esta clase conmigo va a estar prohibido imprimir documentos, porque cuando imprimen no lo leen. Y bueno, y esto no es de ahorita, no es una ocurrencia que se me acaba de venir a la mente. En estos casi 2 años que hemos trabajado en línea, todos mis alumnos transcriben, no imprimen. Tiene que transcribir para que tengan que leer. Al momento de leer, transcribes, y al momento de transcribir aprendes. Y si te lo mando a imprimir, ni lo vas a leer. ¿Sale, vale? Entonces todo esto lo vas a tener en tu dispositivo y lo vas a transcribir a tu libreta. ¿Sale, vale? Entonces, primera generación de computadoras empezó en la década de los 40. Estamos hablando de hace 80 años, muchachos. Y algunos dirán, la computadora tiene poquito. No, la computadora tiene ya casi 100 años. De 80 para 100 que falta, no es mucho. Y las primeras computadoras estaban hechas con tubos al vacío y estaban programadas en un lenguaje máquina. Y pues ese lenguaje máquina pues es el código binario. El código binario tú ya lo entendiste, son ceros y unos, pero en aquellos tiempos no había así como tal código ASCII, no había como tal aplicaciones que me permitieran entender el código binario. Se hacía a través de electrónica, a través de tubos de vacío, en donde si prendía un foco representaba un 1, si se apagaba el foco era un 0. Suena como las películas esas viejas de ciencia ficción, donde había unas computadoras llenas de foquitos. Pues es una referencia a las primeras computadoras. Y aquí hay algunos datos importantes, ¿no?, de las primeras computadoras. En 1947 hubo una muy famosa que se llama la ENIAC. En 1949 salió otra que era EDVAC. En 1951 UNIVAC 1. Y desde 1953 IBM ya tenía sus primeras computadoras. Actualmente IBM, bueno, se conoce por supuesto IBM, pero hay otra rama de esa empresa que creo que es Lenovo, ¿no? Entonces, aquí hay algunas fotografías. Que te hacen entender lo que son los tubos al vacío. Mira, ahí están, mira. Cuéntalos, por favor, por pura curiosidad, cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Desde aquellos tiempos ya estaba el concepto de código binario, de bit y de byte. Y como te lo digo, estos foquitos prendían y apagaban. Y si estaba prendido era una señal alta, y si estaba apagado era una señal baja. Pero ve las consolas de trabajo, ve la cantidad de cables, ve la cantidad de componentes. Si esto se descomponía, imagínate, tenía que haber un técnico especializado para poderla arreglar. No cualquiera le podía meter mano a esas máquinas. Y eran máquinas muy grandes. Y aquí la imagen se ve decente. No encontré otras para representar el tamaño real de una computadora de aquellos años. Pero yo recuerdo que mis profesores me comentaban que las computadoras de las universidades de Estados Unidos no cabían en un cuarto, tenían que ocupar el sótano completo de una universidad. Y el sótano completo, pues te hablo de un tamaño grande, de unos 200, 300 metros cuadrados, para poder almacenar la computadora. Antes las máquinas solo procesaban la información, no la podían guardar. El primer disco duro surgió hasta los años 70, y el primer disco duro creo que era de 4 megas. 4 megas, muchachos, es el tamaño actual de una canción que descargas de internet. Y bueno, imagínense, vamos a ver si lo encontramos, nada más por pura curiosidad. El primer disco duro, creo que me equivoqué, el tamaño no era de 4 megas, primer disco duro, creo que era más pequeño. Vean, chéquensela, cómo se guardaba la información antes. Primer disco duro pesaba 1 tonelada. Pero una vez vi una imagen bien chistosa del primer disco duro que me causó mucha gracia. A ver si la encontramos rápido en 10 segundos. Y si no la encontramos, pues ustedes la buscan de tarea. Pero el primer disco duro era una cosa gigantesca. Incluso la tenían que cargar entre varias personas. Primer disco duro de la historia. A ver, vamos a ver. Pues chéquense. Por aquí hay muchas cosas que te pueden dar mucha... aquí está, miren. Ese era uno de los primeros discos duros. Así de grande. Era algo impresionante en su tamaño. Aquí ya podías almacenar, pero esto surgió hasta la segunda generación de computadoras. En la primera no había almacenamiento, solo procesamiento. Pero bueno, segunda generación fue en los años 50. Los transistores llegaron al mundo y reemplazaron los tubos de vacío, y obviamente pues las computadoras más pequeñas. Obviamente esto que está aquí ya es un escritorio, es un soporte metálico donde tú ya tenías tu procesamiento y algún posible tipo de almacenamiento. Y pues bueno, aquí los lenguajes ya cambiaron a lenguajes de alto nivel, ya no era código binario. Y aquí pongo cosas muy cortas de lo que representó la segunda generación, ¿no? Si tú buscas en internet vas a encontrar libros grandes donde hay muchos ejemplos de lo que fue la segunda generación de las computadoras. Aquí solamente me interesa que tengas el concepto, la idea de que las computadoras pues bueno fueron evolucionando, y para enmarcarlas todas dentro de un estudio pues se le denomina generaciones, ¿no? Mira, tercera generación de computadoras. Aquí en la tercera generación ya son las computadoras como más o menos las conocí yo. Yo cuando empecé a estudiar informática en el año 92, ya yo conocí estas computadoras. Mira, aquí puedes ver aquí en esta parte donde estoy poniendo el círculo naranja, 2 entradas para discos magnéticos de 5 1/4. O sea, antes no existían las memorias USB, no existía el cable de datos, no existía todo eso. Y bueno, eran máquinas que tenían que cargar el sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Te voy a hablar rápidamente de lo que es Windows. Tú prendes tu máquina y sabes que prende porque tiene Windows 10 ahorita, pero Windows 10 tiene antecesores desde hace más de, ¿qué te digo?, 30 años. El primer Windows que yo conocí fue Windows 3.1 en el año 92. Y ya era por ventanitas, ya podías ver una ventanita ahí media rudimentaria, pero podías mover los elementos de la máquina a través de ventanas y de objetos que tú podías arrastrar y tomar, lo que se conoce como pick and place. Antes del sistema Windows 3.1 existía obviamente el sistema Windows 1.0, pero era a base de comandos. Vamos a ver si lo encontramos. Primero una imagen de Windows 3.1, para que tengas una idea de lo que hacemos nosotros en aquel tiempo. Ahí está, mira, aquí está. Este es el Windows 3.1. Así manejábamos ya el entorno gráfico de Windows hace 30 años. Pero antes de esto, existía lo que se llamaba como consola de programación. Y era una cosa así, como cuando cargas el MS2. Eran comandos en línea, comandos directos que tú tienes que escribir con el teclado. Y si querías copiar un archivo, tenías que tener a la mano el comando, saberte la sintaxis, los parámetros, todo para que funcionara. Pero bueno, son otros tiempos. Y llegamos esta es la tercera generación, y podemos ver que ya pues la máquina ya es hasta comercial. Es cuando las máquinas empezaron a vender a las personas.
pero bueno, obviamente eran cosas caras todavía que tenía, pues digamos, gente de recurso elevado, no, era muy complicado tener una computadora en aquellos tiempos, cuando eras un consumidor doméstico. Cuando eras un consumidor empresarial, pues era más fácil, pero bueno, chécate, cuarta generación. La cuarta generación nos habla ya de esto, miren, de lo que son las computadoras personales llamadas PS2, que son las de IBM. Y a partir de ahí surgieron fabricantes de computadoras como Texas Instruments, Macintosh, obviamente pues IBM, Hewlett Packard, pero IBM fue la que sentó las bases de la computadora actual. Y desde 1981, fíjense, este dato es importante, el tipo de procesador 8088, después fue el 8086 o al revés, y luego fue el 486, y estos números se refieren a la cantidad de transistores que trabajaban dentro del procesador de cada computadora. Este concepto es viejísimo también. MS2, que es el sistema operativo en disco de Microsoft. Esta empresa Microsoft es una empresa que no fabrica computadoras, es la empresa que fabrica Windows, pero antes de llamarse Windows se llamaba MS2, que era lo que les puse como la consola de comandos. Pero bueno, aquí las computadoras ya se ven más avanzadas. Obviamente aquí todavía conservan sus entradas de... Yo creo que voy a cambiar esta imagen en mi libro, porque si comparamos la imagen de la tercera generación con la imagen de la cuarta generación, no hay mucho cambio, porque sigue teniendo aquí la doble entrada de disco flexible, de disco magnético. Entonces aquí vamos a cambiar esta por una máquina un poquito más moderna, que ya tenga entradas USB, y entradas para discos ópticos, el CD-ROM. Pero bueno, la quinta generación pues ya es la última, ¿no? Creo que por ella se hablan en algunos libros de una sexta generación, porque ya las máquinas te trabajan a través de voz. Por ejemplo, si tú instalas Windows 10, se te instala un asistente llamado Cortana, donde tú puedes interactuar con ese asistente, te hace búsquedas, te hace diferentes tareas. Incluso pues hay dispositivos que les hablas y te contestan, por ejemplo las bocinitas, ¿no? Les hablas y te ponen la canción. Hay muchas cosas que ya evolucionaron, ya ni siquiera tienes que usar las manos para interactuar con el dispositivo, y es a través de la voz. Y pues bueno, estamos en la página 10 del documento, ya casi terminamos, pero vienen algunos ejercicios. Dice aquí, subraya lo más importante del tema computadora y sus generaciones y elabora un mapa conceptual o mental. Entonces esta actividad es doble, tienes que subrayar lo que vas a transcribir, y aquí dice lo más importante, para que de ese subrayado, cuando tú subrayas, lees y analizas y tomas lo más importante. Entonces esa información importante la vas a transformar de un texto a un mapa conceptual, y el mapa conceptual pues lo vas a poner en este cuadrito de acá. Y por acá tenemos otro ejercicio. Considerando el contenido del tema anterior, es decir, de todo el documento, elabora 5 preguntas y respóndelas con tus compañeros. Bueno, este manual está pensado fue hecho pensando en que interactuabas directamente con tus compañeros en el salón de clases, pero bueno, el libro se va a quedar así porque esa es su idea principal, ¿no? Pero ¿cómo podremos resolver esto si no estamos con los compañeros? Haz tus preguntas y que te las conteste tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu amigo, el que vive al lado de tu casa. La cosa es que tus preguntas tengan una respuesta. Este ejercicio, ¿qué objetivo tiene? Que seas capaz de redactar preguntas, que tú proceses la información, la subrayas, haces el mapa mental en la parte de arriba, y ya que entendiste la información, ya vas a ser capaz de generar preguntas que te van a dar una respuesta corta o larga, depende de cómo plantees tu pregunta. Entonces, muchachos, pues ya llegamos al final del documento. Este documento se los voy a hacer llegar a través de Classroom para que lo transcriban y desarrollen todas las actividades que en él se pidan, porque bueno, este documento abarca lo que es la información necesaria de la primera semana, que es computadora, ¿qué son las TICs para empezar? ¿Qué son las TICs? Ventajas y desventajas. ¿Qué es computadora? Y después, ¿qué es el código binario? ¿Cómo lo entiende una computadora? Hicimos una conversión de decimal a binario, y después entramos en lo que son las generaciones de las computadoras. Es la información suficiente para que empecemos a empaparnos de esto, ¿no? Es la información que tú necesitas apenas para entender por dónde va el curso. ¿Qué son las TICs? ¿Para qué me van a servir? ¿Cómo las voy a utilizar? ¿Y qué provecho le voy a sacar a esto en mi preparatoria? Porque bueno, si se han puesto a pensar, ¿por qué esta materia se da al principio? Porque obviamente es la base para que tengas un desarrollo tecnológico adecuado y uses las herramientas para que desarrolles buenos trabajos. Pues bueno, chavos, entonces creo que esto es todo. Por el primer video. Voy a publicar video cada semana. Obviamente
van a verlos todos. Yo les voy a mandar avisos de cuándo tienen que verlos, pero es un video por semana porque tenemos que trabajar de esa forma. Es una clase por semana, por lo tanto un video por semana, una tarea por semana, para que vayamos avanzando en este contenido. Entonces, si no hay más que decir, chavos, me despido y nos vemos la próxima clase o el próximo video. Gracias.